Jesús no existió como te lo contaron y lo que estás a punto de escuchar te va a sacudir hasta lo más profundo de tu fe. Porque desde niños nos enseñaron que su figura era intocable, que cuestionar su existencia era pecado, que levantar la voz contra esa imagen que nos mostraban en los templos era sinónimo de condenación eterna. Pero, ¿qué pasaría si la arqueología, esa ciencia que escarba entre ruinas y huesos, demostrara que todo aquello que se nos enseñó en catecismo, en sermones y en rosarios, no fue más que una construcción, un mito elaborado con fines de poder, un relato cuidadosamente tejido para mantener generaciones enteras, bajo un mismo dogma? El impacto es brutal, porque estamos acostumbrados a escuchar que Jesús nació en Belén, que predicó en Galilea, que realizó milagros frente a multitudes y que fue crucificado en Jerusalén. Pero cuando la ciencia busca evidencias tangibles de esas escenas, la tierra se queda muda, los muros no hablan, los restos no aparecen y los documentos que deberían confirmarlo simplemente brillan por su ausencia. Entonces surge la pregunta que aterra a millones de fieles. ¿Y si Jesús nunca caminó por estas tierras como hombre de carne y hueso? Imagina por un instante el eco de los gritos de los creyentes diciendo, «Eso es impensable. No puede ser», porque para ellos dudar de la existencia de Jesús es arrancar de raíz todo lo que les da sentido. Pero la historia siempre tiene dos caras. La oficial, que se repite como verdad absoluta, y la silenciada, que espera ser descubierta bajo capas de polvo y silencio. Y cuando se levanta esa segunda cara, el asombro se convierte en sacudida, porque lo que parecía incuestionable empieza a desmoronarse pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, hasta dejar al descubierto que las bases de la fe pueden ser mucho más frágiles de lo que jamás imaginaste. Los arqueólogos llevan décadas excavando en Palestina, Israel, Egipto, Siria y Turquía, buscando rastros físicos de la vida de Jesús. Y la conclusión es devastadora. No hay evidencias directas de su existencia, ni su casa, ni su tumba, ni una inscripción contemporánea que mencione su nombre, nada que se pueda señalar con el dedo y decir, aquí estuvo el Hijo de Dios. Y eso por sí solo debería hacernos reflexionar profundamente, porque cuando hablamos de personajes históricos como Julio César, Alejandro Magno e incluso líderes locales de la época, encontramos monedas, estatuas, escritos de testigos, pero con Jesús la tierra está vacía, como si hubiera sido inventado siglos después. Reflexiona en esto. Si Jesús realmente hubiese arrastrado multitudes, hecho milagros, alterado la política y la religión de su tiempo, ¿cómo es posible que los historiadores contemporáneos no lo mencionen? Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, Plinio, el Joven, escritores romanos que registraron guerras, revueltas, líderes y profetas, apenas dejan referencias vagas, manipuladas y cuestionadas, que muchos especialistas señalan como interpolaciones añadidas por escribas cristianos siglos después, y este hallazgo arqueológico y textual es uno de los golpes más fuertes a la fe tradicional, porque demuestra que la figura de Jesús pudo haber sido moldeada como un mito literario más que como una biografía real. Pregúntate, ¿quién tenía el poder de transformar un mito en verdad? La iglesia naciente, los líderes que buscaban dar cohesión a un imperio dividido, los emperadores que necesitaban unificar a las masas bajo un símbolo común. Y ahí surge la sospecha aterradora de que Jesús, más que un carpintero divino, fue una idea genial para consolidar control político y espiritual. Un personaje construido sobre retazos de profetas anteriores, deidades solares, rituales paganos y expectativas mesiánicas que ya existían en el judaísmo del siglo I. Aquí es donde la arqueología grita con fuerza, porque cuando se analizan las fechas, los lugares y los relatos se descubren incoherencias insalvables. Belén no era el lugar donde debió nacer alguien de la línea davídica. El censo mencionado en los Evangelios no coincide con registros históricos. La crucifixión descrita no encaja con los métodos romanos del momento y la resurrección carece de respaldo físico alguno. Todos son relatos transmitidos oralmente que décadas después se pusieron por escrito, adornados, corregidos y manipulados, hasta consolidar lo que hoy conocemos como los Evangelios, que lejos de ser testimonio directo, son colecciones tardías de leyendas. El creyente grita: eso es imposible.
Jesús existió. Yo lo siento en mi corazón, pero aquí debemos hacer una pausa y reflexionar. Sentir no es lo mismo que demostrar. Creer no es lo mismo que probar. Y lo que la arqueología está mostrando no es un ataque a la espiritualidad, sino una radiografía de cómo se construyen los mitos, de cómo los pueblos convierten historias simbólicas en realidades históricas, para sostener estructuras de poder. Piensa por un momento en otras figuras mitológicas. Horus en Egipto, Mitra en Persia, Krishna en India. Todos ellos comparten elementos asombrosamente similares a los atribuidos a Jesús: nacimientos milagrosos, madres vírgenes, discípulos, muertes sacrificiales y resurrecciones. ¿Es coincidencia o estamos viendo un patrón universal que se repite en diferentes culturas y que finalmente se incrustó en la tradición cristiana? La arqueología y la historia comparada apuntan a lo segundo, y eso nos enfrenta a una verdad incómoda. Lo que millones veneran como la vida de un hombre divino puede ser la suma de mitos anteriores, adaptados a un nuevo contexto, un producto cultural que terminó siendo vendido como biografía. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué nadie te contó esto en la iglesia? Porque la verdad desnuda debilita el poder del dogma. Porque admitir que no hay pruebas arqueológicas de Jesús equivaldría a derrumbar siglos de fe construida. Porque las instituciones religiosas necesitan mantener el mito intacto para seguir ejerciendo control sobre las conciencias. Pero la arqueología no miente. La tierra no se inventa historias y su silencio habla más fuerte que 1000 sermones. Este es solo el inicio de una revelación que se expandirá bloque tras bloque. Pero ya en este primer momento quiero que te quedes con esta reflexión. ¿Qué es más fuerte? ¿Tu fe o la verdad? Si la fe depende de negar las pruebas, entonces no es fe sino miedo. Y si la verdad incomoda tanto, quizá es porque está tocando un nervio que jamás quisiste enfrentar. Lo impensable ya comenzó a abrirse paso y lo que viene será aún más devastador. Y aquí es donde el relato se vuelve aún más incómodo, porque mientras los fieles siguen repitiendo con devoción el credo domingo tras domingo, la arqueología, la historia y la filología van desenterrando una verdad que no cabe en los templos ni en las homilías. Una verdad que duele porque toca la médula misma de la identidad cultural de millones de mexicanos y latinoamericanos que crecieron con la cruz sobre su pecho, que aprendieron a rezar antes de dormir, que lloraron frente a un crucifijo en los momentos más oscuros de su vida. Pero todo ese universo emocional, toda esa red de recuerdos se tambalea cuando descubrimos que el personaje central, aquel a quien le encomendamos nuestros dolores, pudo no haber existido jamás como hombre histórico, sino solo como mito literario, como construcción teológica alimentada por intereses de poder. Imagina la escena. Arqueólogos internacionales reunidos en Jerusalén están excavando en Nazaret, ese pueblito que se dice que fue el hogar de Jesús. Y de pronto la sorpresa, porque durante siglos se asumió que Nazaret existía como pueblo en el siglo I, pero la evidencia muestra que no había asentamiento alguno en ese tiempo, que Nazaret como villa apenas apareció después, lo cual derrumba de inmediato uno de los supuestos básicos de la biografía de Jesús. Los fieles gritan: eso es una mentira. Los científicos manipulan la información. Pero los registros arqueológicos son claros y no obedecen a dogmas. Muestran lo que hay y lo que no hay. Y lo que no hay es justamente aquello que debería existir si el relato fuera histórico. Y no solo es Nazaret, también Belén, donde se supone que ocurrió el nacimiento. Muestra silencios arqueológicos, porque los censos romanos mencionados en los evangelios no coinciden con la realidad histórica. Nunca existió un censo que obligara a José y María a viajar de Nazaret a Belén en ese tiempo. Fue un recurso literario para conectar a Jesús con la profecía davídica, nada más, un truco narrativo para dar legitimidad mesiánica. Y si el nacimiento es un montaje, ¿qué queda del resto del relato? Lo más doloroso es entender que todo lo que nos contaron desde pequeños sobre la infancia, la juventud y la predicación de Jesús proviene de textos escritos décadas después en comunidades que ni siquiera habían conocido a ese supuesto hombre. Textos que no son testimonio directo, sino tradición oral adornada, moldeada para responder a disputas teológicas internas y a la necesidad de crear un Mesías convincente. Aquí surge una pregunta brutal que corta como espada.
Si Jesús realmente existió y fue tan influyente, ¿por qué sus propios contemporáneos callaron? El silencio de Filón de Alejandría, un filósofo judío que vivió la misma época y lugar, es ensordecedor, porque él escribió sobre costumbres, religiones, líderes y profetas, pero nunca mencionó a Jesús, y ese silencio pesa más que 1000 sermones. Los creyentes responden con fe ciega, pero la fe no sustituye la evidencia. Y cuando la tierra no muestra restos, cuando los textos son tardíos y contradictorios, lo que queda es admitir que el Jesús de los Evangelios es más mito que hombre. Reflexiona en esto. ¿Cuántas veces has visto representaciones de Jesús en películas, procesiones y estampitas? Todas esas imágenes fueron construidas siglos después, porque nadie de su época dejó una descripción física de él. Nadie pintó un retrato, nadie escribió cómo lucía. Todo fue inventado y estandarizado en el Imperio Romano, para dar una imagen universal, primero como un pastor oriental, después como un dios solar con halo y finalmente como el hombre blanco de cabellos largos que se convirtió en estampa oficial. Pero nada de eso tiene respaldo histórico. Todo es proyección cultural, un mito visual que se incrustó en nuestra mente, hasta el punto de confundirlo con realidad. La arqueología va más allá y cuestiona también la crucifixión, ese momento cumbre que da sentido a la fe cristiana. Porque si Jesús hubiera sido ejecutado como enemigo del imperio, se habrían registrado los hechos, se habrían encontrado rastros. Pero lo único que tenemos son narraciones contradictorias entre los evangelios y ausencia total de pruebas externas, lo cual nos obliga a aceptar que el relato pudo haber sido tomado de otros mitos de dioses sacrificados y adaptado para darle dramatismo a la historia del Mesías. Es aquí donde aparece la comparación con Mitra, dios persa, cuyo culto era popular en el Imperio Romano, con Horus en Egipto y con Atis en Asia Menor. Todos ellos dioses que mueren y resucitan y que anteceden al cristianismo por siglos, lo cual demuestra que la idea de un Salvador que muere por la humanidad y regresa a la vida no fue original, sino una repetición de un patrón religioso que se arrastraba desde la antigüedad. Entonces nos preguntamos, ¿qué tanto de Jesús es realmente único y qué tanto es copia? La arqueología y la historia comparada nos dicen que la mayoría es copia y que el cristianismo se consolidó al reciclar y darles un nuevo rostro. Lo que resulta más sorprendente es que muchos estudiosos cristianos saben esto, lo aceptan en círculos académicos, pero jamás lo mencionan en los templos porque temen que los fieles se derrumben. Temen que la verdad destruya el negocio de la fe y prefieren mantener a la gente en la ignorancia. Aquí viene una reflexión que duele, pero libera. La verdad no necesita templos. La verdad no cobra diezmos. La verdad no amenaza con infiernos. La verdad se sostiene sola. Y su fuerza está en que nadie puede apagarla por siempre. Entonces, si Jesús es un mito y no un hombre, ¿qué significa eso para millones de creyentes que construyeron su vida sobre él? Significa que el consuelo que sienten no viene de un personaje histórico, sino de una necesidad humana de creer, de la fuerza del símbolo. Y eso no lo hace menos real emocionalmente, pero sí lo desenmascara como invención cultural. Lo impensable es aceptar que la fe que nos vendieron como absoluta puede ser un castillo de arena, pero solo enfrentando esa posibilidad se puede construir algo más sólido. El arqueólogo que excava bajo Jerusalén no busca destruir tu fe, busca la verdad. Y la verdad es que Jesús no dejó huellas físicas, ni tumbas, ni reliquias confiables, solo relatos escritos después, manipulados y canonizados en concilios donde la política pesó más que la espiritualidad. ¿Por qué crees que el concilio de Nicea fue convocado por un emperador romano y no por los propios discípulos? Porque el interés era unificar el imperio bajo una sola religión y para eso necesitaban un Mesías sólido, aunque fuera inventado. Y así lo que hoy millones veneran como historia sagrada es en realidad una decisión política del siglo II. Aquí quiero que te detengas y pienses. De verdad, tu fe depende de que la arqueología calle. ¿No sería más honesto mirar de frente y reconocer que lo que veneramos como Jesús puede ser solo un mito que nos mantiene obedientes? La incomodidad es fuerte, pero solo quien se atreve a dudar puede despertar. Eso es lo que la arqueología está gritando con sus silencios y lo que los fieles consideran impensable es precisamente lo que ahora se revela como inevitable.
Y es aquí donde la historia se vuelve todavía más oscura, porque cuando el silencio arqueológico ya era insoportable, cuando los investigadores demostraban que no había restos, no había inscripciones, no había pruebas de que Jesús hubiera vivido en carne y hueso, entonces la institución religiosa se vio obligada a inventar otra arma para sostener el mito: las reliquias. Esos objetos que comenzaron a multiplicarse desde la Edad Media y que fueron presentados como pruebas sagradas de la existencia de Cristo: pedazos de cruz, clavos de crucifixión, espinas de la corona, fragmentos de la sábana santa, huesos de supuestos santos que lo conocieron y lo que a primera vista parecía ser confirmación tangible, con el paso del tiempo se desenmascaró como una red de fraudes piadosos y engaños calculados. Porque los análisis científicos de estas reliquias han demostrado una y otra vez que no corresponden al siglo I, que son falsificaciones medievales hechas para atraer peregrinos y llenar las arcas de los templos. Pregúntate, si realmente hubiera existido un Jesús histórico, ¿sería necesario inventar reliquias para probarlo? La respuesta es clara y dolorosa. No, no sería necesario, porque los restos hablarían por sí mismos, pero como no hay restos, se fabricaron objetos que dieran la ilusión de una historia real. Y aquí llegamos al punto más polémico de todos: la famosa sábana santa de Turín, venerada por millones como el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión, expuesta como prueba irrefutable de su existencia. Pero cuando la ciencia tuvo el valor de analizarla mediante carbono 14, el resultado fue devastador. Data de la Edad Media, entre los siglos XI y XIV, más de 1000 años después de la supuesta muerte de Jesús, lo que la convierte en una falsificación, un engaño monumental que fue mantenido por siglos para nutrir la fe popular. Y aquí la creyente grita: eso es imposible, porque yo sentí la presencia de Cristo frente a esa sábana. Pero una vez más confundimos emoción con verdad, porque la emoción se puede manipular. La sugestión es poderosa y cuando millones de peregrinos lloraban frente a esa tela, lo hacían no porque fuera real, sino porque necesitaban creer que lo era, porque sin esa ilusión su fe se derrumbaría. Reflexiona en esto. ¿Qué clase de verdad necesita de mentiras para sostenerse? La respuesta corta es ninguna. Y si la fe cristiana necesita reliquias falsas, entonces lo que sostiene es más mito que historia. Pero no solo la sábana santa es un fraude, también la llamada cruz verdadera fue multiplicada hasta el absurdo, porque diferentes iglesias reclamaban tener pedazos de la misma cruz. Y si se juntaran todos los fragmentos, existirían suficientes tablones para construir varias casas, algo que incluso los cronistas medievales denunciaban con ironía. Y aún así, el pueblo seguía creyendo porque prefería una mentira consoladora a una verdad incómoda. Lo mismo ocurrió con los clavos de la crucifixión, de los cuales existen decenas en distintas catedrales, cada uno presentado como auténtico, cada uno respaldado por un culto local. Lo que demuestra que la invención de reliquias fue un negocio redondo, un espectáculo religioso que aseguraba devoción y riqueza. Y si esto ocurrió con objetos materiales, ¿qué podemos esperar de los textos? Los evangelios mismos fueron editados, corregidos y manipulados para encajar con las doctrinas oficiales. Y aquí entra el descubrimiento arqueológico más impactante de todos. Los evangelios apócrifos, textos prohibidos que muestran versiones diferentes de Jesús. Un Jesús más humano, un Jesús más simbólico, un Jesús que no coincide con la figura divina impuesta por la Iglesia. Estos evangelios, encontrados en Nag Hammadi y otros lugares, demuestran que en los primeros siglos del cristianismo no existía una sola visión de Jesús, sino muchas, y que la que sobrevivió no fue la verdadera, sino la más útil para el poder político. Entonces, la pregunta vuelve a golpearnos: ¿dónde está el Jesús histórico? La respuesta que la arqueología grita es que no está en ninguna parte, porque nunca existió como tal. Y lo que tenemos son capas de mitología, narraciones adaptadas, símbolos tomados de religiones anteriores y reescritos con nombres judíos, para consolidar una fe que pudiera competir con los cultos del Imperio Romano. Lo impensable es aceptar que el Jesús que nos contaron no es una persona, sino un mito colectivo que se construyó durante siglos. Pero eso es exactamente lo que las evidencias muestran. Y si todavía dudas, piensa en esto.
Cuando se analizan los primeros escritos cristianos, las cartas de Pablo, no encontramos un Jesús histórico. No encontramos relatos de su infancia, de sus milagros, de sus parábolas. No hay Nazaret, no hay Belén, no hay crucifixión detallada. Lo único que hay es una figura celestial, un Cristo espiritual que Pablo presenta como revelación, no como personaje biográfico. Eso significa que el Jesús humano fue inventado después, que los evangelios lo vistieron de carne y hueso para hacerlo más cercano. Pero en los orígenes, todo era visión, misticismo y mito. Reflexiona, ¿cómo es posible que el supuesto testigo más cercano, Pablo, no mencione detalles de la vida de Jesús? Porque no los conocía, porque no existían, porque todo lo que predicaba era una figura mítica que nunca caminó sobre la tierra. Entonces, si el Jesús humano fue un invento, ¿qué nos queda? Nos queda un mito poderoso que sirvió para unir a comunidades, para dar esperanza a los pobres, pero también para controlar a las masas. Y esa es la verdad que duele aceptar. El fiel puede seguir gritando, eso es impensable. Pero cada excavación, cada análisis científico, cada texto descubierto en cuevas y bibliotecas olvidadas, grita lo contrario. Jesús no fue un hombre, fue una idea. Y aquí quiero que resuene en tu corazón esta reflexión. ¿Lo que realmente sostiene tu fe es la verdad o es el miedo a perderla? Porque si lo que te ata al cristianismo es el terror a aceptar que Jesús es un mito, entonces vives encadenado a una ilusión, y tal vez ha llegado el momento de soltar esas cadenas. Lo impensable ya no es impensable, es evidente y cada nueva investigación lo confirma. Y aquí entra el golpe más crudo de todos. Porque si hasta ahora la arqueología había mostrado silencio en los lugares donde debería haber huellas de Jesús y la ciencia, había desenmascarado reliquias falsas, lo que viene a continuación es todavía más devastador, porque hablamos de los documentos oficiales de la Escritura, de la memoria registrada en pergaminos y papiros, de aquello que supuestamente debía guardar la verdad histórica de Cristo y que, sin embargo, se revela como manipulación tras manipulación, edición tras edición, mentira tras mentira, hasta quedar claro que los evangelios y las cartas fueron moldeados como piezas de propaganda, más que como testimonios reales. Imagina la escena. Concilios reunidos en templos imperiales, obispos discutiendo no sobre qué fue verdad, sino sobre qué convenía enseñar. Debates encendidos sobre si Jesús era humano, divino o ambas cosas y decisiones tomadas, no por inspiración celestial, sino por votaciones, como si la divinidad pudiera definirse con la mano alzada. Y lo más perturbador es que lo que hoy creemos como fe fue el resultado de esas votaciones, de esas imposiciones, de esos recortes, donde se eliminaron textos incómodos y se canonizaron solo aquellos que servían al poder central. La arqueología y la filología han encontrado huellas de esos otros evangelios que fueron silenciados, como el de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, donde Jesús no aparece como un Dios todopoderoso, sino como un maestro de sabiduría, un símbolo gnóstico, un arquetipo espiritual sin carne ni hueso. Y esos textos son más cercanos al mito que a la biografía. Entonces, si hubo tantas versiones distintas, ¿por qué sobrevivió solo una? Porque era la más útil políticamente, porque era la que convertía a Jesús en Rey celestial, capaz de dar legitimidad a emperadores, porque era la que permitía someter pueblos bajo una sola bandera y todo lo demás fue quemado, perseguido y tachado de herejía. Aquí debemos reflexionar con crudeza. ¿Puede la verdad necesitar hogueras para sostenerse? Si realmente Jesús hubiera existido, sus hechos hablarían por sí solos. Pero como no existía esa base, fue necesario borrar todo lo que la contradecía. Los fieles dirán que es impensable acusar a la Iglesia de manipulación, pero la historia es clara. Los concilios fueron escenarios de política, no de espiritualidad. Y lo que hoy repites en misa no son palabras sagradas, sino acuerdos imperiales. Y la prueba más clara de esta manipulación está en el Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el siglo IV, donde se definió la naturaleza de Jesús, no porque hubiera testigos o evidencias, sino porque el emperador necesitaba unificar religiones diversas bajo un dogma común. Y allí se decretó que Jesús era Hijo de Dios.
Allí se definió el credo que hasta hoy repiten millones. Allí se inventó la base de la fe cristiana, tal como la conocemos. Y eso no fue revelación divina, fue política. La arqueología textual nos muestra, además, que los evangelios no fueron escritos por los discípulos que llevan sus nombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino por autores anónimos décadas después, que usaron esos nombres para dar autoridad a sus escritos. Y al compararlos se descubre que se copiaron unos de otros, que se contradicen en detalles clave, que inventaron genealogías distintas que narran muertes y resurrecciones de formas incompatibles, lo que prueba que no estaban transmitiendo hechos, sino construyendo relatos simbólicos. Aquí es donde la fe del creyente se tambalea más fuerte, porque si los textos mismos son construcciones humanas, ¿qué queda del Jesús real? Nada, solo mito. Reflexiona en esto. Cuando lees la Biblia, crees que es palabra de Dios, pero en realidad estás leyendo las decisiones de hombres que escogieron que sí y que no podías leer, que borraron libros enteros y dejaron solo los que servían al poder. Y eso es lo que la arqueología está mostrando hoy, con hallazgos como los manuscritos del Mar Muerto, textos que exponen un judaísmo mucho más complejo del que describen los evangelios. Un contexto donde la figura del Mesías era simbólica, no histórica, y donde Jesús como tal no aparece en ningún documento contemporáneo. Y entonces, llega la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Y si Jesús nunca existió? ¿Quién inventó su historia? La respuesta es incómoda. Comunidades judías del siglo I y II que combinaron mitología previa con la figura de un Mesías espiritual y luego, líderes políticos romanos que consolidaron esa figura para fines imperiales. Así nació el mito de Jesús, no en una carpintería de Nazaret, sino en los escritorios de teólogos y emperadores. Lo impensable para los fieles es admitir que lo que sienten al rezar no viene de un hombre que vivió hace 2000 años, sino de un símbolo arquetípico que fue moldeado durante siglos. Pero esa es la verdad que la historia revela. Y lo más desgarrador es que incluso cuando estas pruebas salen a la luz, la gente prefiere mirar a otro lado, porque perder a Jesús es perder el centro de su identidad. Pero pregúntate, ¿acaso tu dignidad, tu valor, tu capacidad de amar, dependen de un mito? La fe puede sobrevivir sin dogmas, pero el dogma no puede sobrevivir sin mentiras. Y eso es lo que la arqueología está demostrando. El Jesús histórico no aparece en las ruinas, no aparece en las tumbas, no aparece en los textos contemporáneos, solo aparece en relatos posteriores, que fueron editados una y otra vez, hasta construir la figura que hoy veneran millones. Y lo más brutal es que cuando por fin lo aceptas, cuando dejas que esa verdad entre, descubres que ya no eres esclavo del miedo, porque entiendes que lo que adorabas era una construcción humana y que tu valor como persona no depende de aceptar dogmas, sino de abrazar la verdad, aunque duela. Lo impensable ya no es negarlo. Lo impensable es seguir creyendo cuando la evidencia te grita en la cara que Jesús es mito. Y esa verdad, aunque queme, aunque desgarre, aunque te deje sin piso, es la única que puede liberarte de siglos de manipulación. Y ahora llegamos al desenlace, el punto donde la verdad ya no se puede callar porque después de recorrer los silencios de la arqueología, las falsificaciones de las reliquias, las manipulaciones de los textos y la política de los concilios, la conclusión se vuelve innegable. Jesús, tal como nos lo contaron, no existió y su figura no es la de un carpintero divino que caminó por Galilea, sino la de un mito cuidadosamente tejido con hilos de religiones antiguas, intereses políticos y necesidades sociales. Un mito tan poderoso que terminó moldeando civilizaciones enteras, que convirtió reinos en imperios y que hasta hoy sigue siendo el eje de la fe de millones que desconocen la verdad. Pero aquí es donde el impacto emocional se multiplica, porque la pregunta ya no es si Jesús existió o no, sino, ¿qué significa para ti descubrir que no existió? ¿Qué haces con esa revelación? ¿Cómo redefines tu vida, tu fe y tu relación con lo divino, cuando la base se derrumba? Imagina por un instante la magnitud de esta revelación. Todas las procesiones de Semana Santa, todos los rezos en funerales, todas las promesas hechas a un Cristo colgado en una cruz, se sostienen sobre una figura que jamás dejó huella histórica.
Y lo que los fieles llaman experiencia espiritual no es más que la fuerza del símbolo, la sugestión colectiva, la necesidad humana de encontrar consuelo en medio del sufrimiento. Y aquí surge una reflexión brutal. Si Jesús es mito, entonces la Iglesia construyó su poder sobre un fantasma tan bien narrado, que terminó siendo más real que la propia verdad. Eso es lo que la arqueología nos muestra. Y por eso mismo, los arqueólogos que publican estos hallazgos se enfrentan censura, desprestigio y ataques, porque lo que revelan amenaza con derrumbar siglos de dominio religioso. Lo impensable se vuelve evidente cuando vemos que en los primeros siglos del cristianismo había muchas versiones de Jesús y que solo sobrevivió la que convenía cuando descubrimos que los milagros son repeticiones de mitos solares, cuando entendemos que los evangelios no son biografía, sino propaganda, cuando vemos que la tierra no guarda huellas de su paso. Y entonces llega el golpe final. El cristianismo no nació de un hombre, nació de un mito y ese mito fue adoptado, editado y expandido hasta convertirse en la religión más poderosa de Occidente. Reflexiona en esto. ¿Qué es más fuerte? ¿La verdad que libera o la mentira que consuela? Porque si prefieres el consuelo, vivirás siempre atado a un dogma que te manipula. Pero si abrazas la verdad, aunque duela, serás libre de pensar, de sentir y de buscar lo divino sin cadenas. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal. No necesitas a un Jesús histórico para ser buena persona. No necesitas a un Mesías inventado para amar, para perdonar, para luchar por la justicia, porque esos valores son humanos, nacen de ti, no de un mito. Lo que la arqueología nos muestra no es el fin de la espiritualidad, sino el inicio de una nueva conciencia, donde entendemos que lo sagrado no está en un hombre que nunca existió, sino en la capacidad humana de crear, de creer y de transformar. El creyente puede gritar con todas sus fuerzas que esto es impensable, pero cada hallazgo, cada análisis, cada documento descubierto grita lo contrario y ya no se puede callar. Lo que hoy tienes en tus manos no es una teoría, es la suma de pruebas, silencios y manipulaciones que revelan un secreto guardado por siglos. Jesús es un mito, y aceptarlo no es perder la fe, es recuperar la verdad. Y mientras esta revelación se extiende, cada vez más personas despiertan, cada vez más miran la historia sin miedo y descubren que su vida no depende de un relato inventado, sino de su propia fuerza interior. Ese despertar es el verdadero milagro. No el de caminar sobre las aguas, no el de multiplicar panes, sino el de atreverse a mirar la verdad cara a cara y vivir sin cadenas. Lo impensable ya se dijo, ya se probó y ahora la decisión es tuya. Seguir creyendo en un mito cómodo, o despertar a una verdad incómoda pero liberadora. Y si esta revelación ya te cimbró, si lo que escuchaste hasta aquí hizo temblar todo lo que creías, entonces debes estar listo para lo que viene, porque lo que has descubierto hoy es solo la punta del iceberg. Detrás de esta mentira hay muchas más y vamos a desenmascararlas una por una. Vamos a seguir excavando en la historia, hasta derrumbar todo lo que nos impusieron como verdad sagrada. Por eso te invito a que no te detengas aquí, a que sigas conmigo en este viaje de revelaciones, porque lo que viene cambiará aún más tu forma de ver la fe, la historia y la vida. Suscríbete ahora para no perderte lo que sigue, porque si esto ya te estremeció, lo que descubrirás después será aún más imposible de ignorar. Nos vemos en un próximo episodio. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.